estimado de 10 por cada 1.000 personas podrían llegar a tener epilepsia en El Salvador. El trastorno neurológico crónico más común en el mundo, según la OMS, y altamente incapacitante con diferentes causas como base que van desde lesiones cerebrales hasta factores genéticos. Anteriormente, los primeros años que yo no sabía, solo se me adormecían las piernas. Ese es un tipo de convulsión, un tipo de epilepsia, pero yo no lo sabía porque yo no había consultado con un neurólogo. Jaime es un abogado de la República. Tiene 42 años de vivir con epilepsia, un diagnóstico que llegó cuando tenía apenas 12 años de edad y tras una fiebre incontrolable de más de 40 grados, que lo llevó a movimientos involuntarios de su cuerpo frente a la mirada atónita de sus padres. Fíjese de que yo soy abogado, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando para un parcial, un examen, ¿verdad? Yo me concentraba mucho, ¿verdad? Y entonces mis padres, que en paz descanse, se me quedaban viendo así, que yo prácticamente me había quedado oído. Ese es otro tipo de convulsión, ¿verdad? Entonces me hablaban y me decían, pero más que un obstáculo, yo puedo decir de que no, porque normalmente yo le voy a decir, le soy sincero, toda mi vida, para mí, yo he sido una persona normal como todos. Desde ahí fue obligado a un tratamiento de por vida y a seguir medidas especiales en caso de crisis, pero que le ha permitido desarrollarse plenamente con una bonita familia y culminar sus estudios a pesar de todas las dificultades. Me dijo el neurólogo de que era muy probable, no seguro, ¿verdad? Que me preguntó que si yo me había caído. Y sí, efectivamente, cuando tenía 4 años, 5 años, yo me caí. Entonces me hice por decirlo así, como vulgarmente, como se le llama, un chindondo, ¿verdad? No porque es hematoma, ¿verdad? Entonces la sangre que se me coaguló siempre me siguió circulando. Hubiera sido mejor que me sangrara. Este es el trastorno neurológico más común en el mundo. La OMS estima que más de 50 millones de personas son epilépticas. En el caso de El Salvador, la prevalencia es entre 6 a 10 casos por cada 1.000 personas. Y epilépticos activos, es decir, que convulsionan cada 5 años, se reportan 50 casos por cada 1.000. La epilepsia es una enfermedad que afecta especialmente a países en desarrollo. En el mundo, la incidencia es otro dato, la diferencia es que la prevalencia mide la cantidad de casos a lo largo de un tiempo, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, epilepsia activa en 5 años, la incidencia de los casos nuevos por año. Entonces, la incidencia más o menos es entre 50 a 80 casos por cada 1.000 habitantes. Entonces, eso se puede multiplicar por 10 si tenemos países en desarrollo. Entonces, los países en desarrollo son subdesarrollados, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que mientras más pobre sea un país, más posibilidades tiene de tener incidencia y prevalencia de epilepsia. La epilepsia se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario que pueden involucrar una parte del cuerpo o todo, y en ocasiones se acompañan de pérdida de conciencia y control de la función intestinal o vesical. Es importante que todo paciente que adolezca de dolores de cabeza frecuentemente, que tenga problemas de movimientos anormales en cualquier parte del cuerpo, tengan de primera mano TAC cerebral, aunque sea sin contraste, y un electroencefalograma. Eso es el manejo de una cefalea complicada o de una cefalea como tal. En el cuerpo ocurre así. Hay cambios en el tejido cerebral que hacen que este órgano esté demasiado excitable o irritable. En ese momento, las células cerebrales envían señales eléctricas anormales a todo el cuerpo, generando un descontrol. Cuando uno empieza a tener crisis epilépticas, hay un efecto que es que el cerebro que convulsiona o el cerebro que tiene crisis epilépticas aprende a tener crisis epilépticas. Entonces, entre más crisis epilépticas tenga una persona, más difícil va a ser el control.
Es como un cortocircuito en el cerebro. Durante ese tiempo, la persona puede caerse repentinamente, temblar o sacudirse sin poder controlarlo, quedarse con la mirada fija, como ausente, no responder aunque parezca despierta y en algunos casos perder el conocimiento o desmayarse. Después del ataque, la persona suele estar confundida, cansada o no recordar lo que pasó. Anteriormente yo no sentía absolutamente nada de nada. Ahora, ¿verdad? Quizás el medicamento o no sé qué será, pero ahora las manos se me comienzan a hormiguear y me comienza a hormiguear la cabeza. Entonces, lo que hago cuando me hace eso, me voy a sentar y sé efectivamente que me va a dar una convulsión, una crisis de epilepsia. Y ojo, una convulsión no significa epilepsia. Hasta el 10% de las personas de todo el mundo tiene una convulsión a lo largo de su vida. La epilepsia se define por 2 o más convulsiones no provocadas. La diferenciación entre una convulsión y epilepsia una convulsión es la manifestación. Una convulsión es cuando el paciente tiene la crisis. Y no todas las crisis son como las que uno ve en las películas, porque uno está acostumbrado a ver al paciente ahí convulsionando. Esa es una crisis que se llama convulsiva. Hay crisis focales y crisis generalizadas, y hay crisis convulsivas. Las personas con epilepsia suelen tener más problemas físicos, como fracturas y hematomas a causa de traumatismos relacionados con las convulsiones, y tasas más altas de trastornos psicosociales, entre ellos la ansiedad y la depresión. La primera es la ansiedad, ya que tienen miedo a que los episodios sean muy recurrentes o que sean en lugares públicos. La segunda es la depresión, ya que son bien restringidos en ciertas actividades cotidianas y esto a la vez hace que afecte mi autoestima. Es decir, también en lo escolar, la persona puede procesar muy lenta la información y también poder tener problemas de concentración. Se estima que el 70% de las personas con epilepsia podría vivir sin convulsiones si se diagnosticaran y trataran adecuadamente. Son casos muy satisfactorios que finalmente son personas que están de vuelta a la sociedad, de vuelta a sus trabajos, de vuelta a conducir. No estoy asociado con la regulación aquí en El Salvador, pero en Estados Unidos cada estado varía, pero por lo menos en la Florida los pacientes no pueden, cuando tienen una convulsión o pérdida de conciencia, no pueden manejar por lo menos por 6 meses. Y eso en la Florida es gravísimo, porque en la Florida pues el sistema de transporte público no es el mejor. El tratamiento depende del tipo de crisis, la causa, la edad y el estado de salud en general y la respuesta al tratamiento. En muchos casos, una sola medicina es suficiente, una monoterapia, y en otros va a necesitar de una combinación de ellos. Nosotros tenemos que estar haciendo pruebas de forma regular para ver que el anticonvulsivante vaya controlando la epilepsia en el paciente, porque lo importante del anticonvulsivante primero es la tolerancia. ¿Qué grado de disminución de la cantidad de epilepsias tiene? Eso es primero. Entonces, y segundo es la tolerancia. Si el paciente no, aunque el medicamento reduzca a la mínima cantidad los cuadros convulsivos, pero si el paciente no lo tolera, de nada nos va a servir porque va a provocar otros efectos secundarios que puede llevar, pues obviamente, al mal apego del tratamiento. Digamos que para que sean candidatos a cirugía de epilepsia, deben ser resistentes a la farmacoterapia, o sea, son pacientes que no responden a los antiepilépticos. Y un tercio de los pacientes con epilepsia son resistentes a las terapias con fármacos. Si los medicamentos no controlan y se ha identificado una zona específica del cerebro como origen del problema, se recomienda la cirugía, que puede ofrecer una cura o una gran reducción de las crisis o la estimulación del nervio vago. Es decir, que se coloca un pequeño dispositivo parecido a un marcapasos que estimula el nervio del cuello, ayudando a reducir la crisis. Hoy en día, cuando no se pueden hacer resecciones y quitar ese foco epiléptico, quitar ese sitio donde está generándose la epilepsia, hay unas terapias que se llama neuromodulación. Entonces, la neuromodulación consiste en poner, digámoslo así, como un marcapasos, que es un electrodo que se pone dentro del cerebro, donde está el foco epiléptico, y lo que hace es detectar la actividad eléctrica anormal y detenerla a través de un estímulo eléctrico. En el mundo, el nivel de prevalencia es mayor en la zona rural.
La OMS estima que 3/4 partes de las personas afectadas viven en países de ingresos medios o bajos. Hablamos del 80%. Y no reciben el tratamiento que necesitan, aumentando el riesgo de muerte prematura, que de por sí ya es hasta 3 veces mayor que en la población general. Hay un buen porcentaje de que el medicamento fracasó porque no lo tenía la persona, no lo compraban o no se lo tomaban. Entonces entran en ese bloque de resistentes y hay otros como que imitan las convulsiones, tienen problemas psiquiátricos y que les gusta como que sean epilépticos, imitan eso y ahí uno se lleva sorpresas. Según la Liga Internacional contra la Epilepsia, en El Salvador el Ministerio de Salud cubre 5 o 6 anticonvulsivos y en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social el stock es aún mayor. Con respecto a los medicamentos anticonvulsivantes, pues hay una situación, estábamos muy orgullosos de tener prácticamente la mayoría de ellos, de 16 medicamentos anticonvulsivantes, nosotros prácticamente teníamos 12, 14 medicamentos. Hoy en día, lastimosamente, por este problema de desabastecimiento que hay, que estamos hablando que desde el principio de año lo hemos visto, tenemos nada más entre 7, 8 medicamentos anticonvulsivantes. La República tiene suficiente cantidad de medicamentos para cubrir esa demanda, pero el problema no está ahí. El problema está en la calidad de vida que deben de tener esos pacientes. Porque aunque hay medicamentos que son capaces de bloquear y controlar las convulsiones, no se logra una calidad de vida que permita que el individuo sea laboralmente estable y socialmente estable. Debido a que los medicamentos disponibles, aunque están en la red pública, en la red social, pero el problema que tenemos es calidad de vida. Son medicamentos que están asociados a efectos adversos. En privado puedes encontrar versiones genéricas y de marca, es decir, el medicamento es accesible. En el país el problema es la falta de especialistas. Solo hay 50 neurólogos activos para más de 6 millones de habitantes. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social cuenta con menos del 20% de ellos. En el seguro, por ejemplo, hay aproximadamente 10 neurólogos. Hay una escasez de neurólogos. En este momento los servicios de salud en neurología están utilizando y tratando de entrenar rápidamente a médicos familiares, médicos generales, inclusive internistas, para que cubran la atención de pacientes epilépticos, porque le explicaba a su compañera de que la posibilidad es tan alta de tener epilepsia de 1 por cada 26 pacientes a lo largo de 5 años tiene riesgo de tener epilepsia. Claro, estamos hablando que solo tenemos 2 neurólogos epileptólogos a nivel nacional. Es una situación bastante complicada porque se les satura obviamente rápidamente la consulta a los colegas y pues tenemos retraso para la atención oportuna. Además, los insumos médicos para la detección son de costos elevados y en la red pública su uso está sobresaturado. Descentralizar más que todo el diagnóstico de la epilepsia y también el manejo del tratamiento con medicamentos orales. Porque las personas, como hablábamos al inicio, si viven muy retirados de los centros hospitalarios, no van a tener acceso a todos los medicamentos. Anteriormente, yo le digo, aquí en el país, hace bastante tiempo, aquí en el país, únicamente una clínica privada era la que tenía la tomografía axial computarizada, porque en el Hospital Rosales uno tenía que hacer por lo menos una cita para que se la dieran entre unos 6, 7 meses. Y aquí en una clínica privada que se llama el Centro Scan, uno la tenía que hacer con tiempo. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual?
Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Recordemos que estas le pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, cruzándose la calle, subiéndose a un bus, realizando sus labores diarias en la cocina o en cualquier lugar que se encuentre y que pueden verse expuestos. La epilepsia no es contagiosa. Cuenta con uno de los registros más antiguos del mundo, hace 4.000 años antes de Cristo. En las zonas con poco acceso a la educación y, por increíble que parezca, la rodean una serie de mitos y malos entendidos. Se asocia a brujería, castigos divinos o posesiones. Este estigma sigue hoy presente en muchos países y puede repercutir en la calidad de vida de las personas que tienen la enfermedad y de sus familias. Son afectados ya que los hace sentir personas diferentes, es decir, de que hay ciertas actividades en las que ellos ya tienen que restringir, como el deporte, el conducir, el trabajar, y esto hace que las personas no se sientan tan productivas. Su causa aún se desconoce en aproximadamente el 50% de los casos de todo el mundo, según la OMS. De la necesidad de los insumos médicos, y dentro de ellos, pues obviamente tenemos el electroencefalograma. El electroencefalograma es un estudio que se hace directamente sobre la cabeza del paciente para detectar la energía que genera cada uno de los pensamientos, movimientos, de las acciones que en el cerebro se traducen como actividad eléctrica. Esta es captada a través de ciertos catéteres y nosotros podemos, a través de esta captación de energía y de esta transcripción en un papel, podemos hacer diagnósticos médicos. Las causas se dividen en las categorías siguientes: estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunológicas o desconocidas. Entre ellas, y por mencionar algunas, el daño cerebral por causas prenatales o perinatales, malformaciones congénitas o trastornos genéticos con malformaciones cerebrales asociadas, entre otras. En el trabajo de parto es donde más epilépticos se fabrican por todos los traumatismos, y durante el embarazo de nuestras mujeres que son vapuleadas por sus esposos, que son también sin factores económicos favorables, no comen bien, comen lo que pueden y el niño se alimenta. Entonces se infectan muy frecuentemente porque el esposo pues tiene también otras necesidades. Hay grupos que tienen mayor riesgo de padecerla, entre ellos los niños y niñas asociados a las lesiones durante el parto, las malformaciones cerebrales, las infecciones o las causas genéticas. En el transcurso, ¿verdad?, de la vida, inicialmente en la infancia con las convulsiones o las epilepsias asociadas a fiebre y posteriormente con las diferentes alteraciones hormonales que pueden existir. Ya en la vida adolescente estamos hablando de cuadros como por ejemplo aneurismas cerebrales
que nos pueden, o malformaciones arteriovenosas a nivel cerebral que nos pueden llevar a cuadros de epilepsia. En los adultos mayores se relaciona con enfermedades como el Alzheimer, tumores cerebrales, secuelas de infartos cerebrales o traumatismos y personas con antecedentes familiares. Que el accidente cerebrovascular deja una cicatriz. Cuando el accidente cerebrovascular es un área del cerebro que se muere. Entonces, se muere esa parte del cerebro y cuando ya está muerta esa parte del cerebro, ahí queda una cicatriz y esa cicatriz se puede volver irritativa y puede generar actividad eléctrica anormal en el cerebro que se manifiesta como crisis epilépticas repetitivas, y al repetirse esas crisis, eso es lo que se llama epilepsia. ¿Qué son estructurales? Pues son tumores, neurocisticercosis, toxoplasmosis, trauma craneoencefálico, o sea, países que tienen alta incidencia de accidentes de tránsito, de violencia, son las que más tienen consecuencias epilépticas, son las estructurales. Están los tumores, los neoplasias, los tumores, las infecciones, tuberculosis, por ejemplo, secuelas de meningitis. En niños es muy importante una enfermedad que le decimos TORCH, que es toxoplasmosis, rubiola, varicela, citomegalovirus, esas enfermedades. ¿Pero por qué es importante entonces conocer la enfermedad? Bueno, porque el 25% de los casos son prevenibles, con atención perinatal adecuada, la administración de medicamentos y otros métodos para bajar la temperatura corporal de un niño afiebrado, medidas de prevención o control de la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad, además de evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, y la prevención de los traumatismos craneales. Una de las cosas más importantes es que las convulsiones pueden aparecer en cualquier edad. A la cabeza lo que más nos interesa es prevenir los daños a futuro. Los niños es normal que convulsionen hasta los 5 años por fiebres altas. En esos casos lo que se tiene que hacer es tener un buen control de la temperatura. Lo que hay que evitar es que las convulsiones sean muy prolongadas o tratar de hacer maniobras muy innecesarias. Ante cualquier duda, lo mejor que nosotros recomendamos es llamar al sistema de emergencias médicas. Está el sistema el 132, de parte de Cruz Roja está el 2239-4914 para cualquier tipo de emergencia que nosotros podemos ayudarles. En el caso de tener un paciente epiléptico en casa, en el lugar de trabajo o en la escuela hay una serie de recomendaciones que podrán ser útiles. El primero, infórmate sobre la epilepsia. Aprende sobre el tipo de crisis que tiene la persona, los medicamentos que toma, horarios y posibles efectos secundarios. Segundo, asegurar el entorno del hogar. Coloca esquinas acolchadas en muebles duros o filosos. Evita alfombras sueltas o cables por donde pueda tropezar y usa puertas de baño sin seguro interno o asegúrate por lo menos de tener acceso en caso de emergencia. Tratar de evitar que se muerda la lengua, eso no se tiene que hacer, mucho menos ingresar los dedos de nosotros para tratar de evitar que se muerda la lengua, eso no se tiene que hacer. Sí se puede quitar todos los objetos, como él va a caer en el suelo, tratar de quitar todos los objetos que le pueden causar daño, ya sea algo que le pueda causar algún golpe en la cabeza. Y prepárate para actuar durante una crisis. Lo primero es mantener la calma, colocar a la persona de lado sobre una superficie segura para evitar una asfixia por vómito y proteger su cabeza. Y es un mito que durante estas crisis se debe de meter algo en la boca para que no se muerda la lengua. Entonces por eso no es recomendable únicamente aflojarle la ropa, ponerlo de lado y estarle sobando la cabeza. Eso es lo que hace mi esposa y mis hijos. Ellos perfectamente saben que en ningún momento me van a meter algún objeto extraño en la boca. Únicamente me están diciendo que ya le va a pasar, que tranquilices y todo. Posteriormente me llevan al neurólogo. Tratar de evitar que son movimientos bruscos, tratar de evitar detener a la persona. Probablemente por el miedo uno trata de evitar los movimientos bruscos. Y no, mucha gente trata de evitar que los movimientos, como evitar que se mueva bastante. Y no, eso no. Lo que sí podemos hacer es tratar de guardar la calma. Si la paciente toma algún medicamento, tener a la mano el medicamento y evitar hacer acciones que puedan poner en peligro la integridad física de la persona que está convulsionando. Las crisis suelen durar entre 1 a 2 minutos. Si excede de ese tiempo o presenta más de una convulsión, es necesario llamar al sistema de emergencias. Uno de los errores más comunes es tratar de detener a la gente que está convulsionando. Probablemente porque son movimientos muy bruscos, uno trata de detenerle los brazos, las piernas, y eso no es lo correcto. Incluso puede
hasta puede causar lesiones en las personas, ya sea dislocación de clavícula o de alguna articulación. Recuerda que hay muchos tipos de crisis. Algunas son silenciosas, como quedarse con la mirada fija, hacer movimientos repentinos o desconectarse unos segundos. Hay otros que solamente se manifiestan, y son la mayoría, de hecho, la mayoría de crisis que son de epilepsias focales del lóbulo temporal, se manifiestan con una persona que de un momento a otro se queda mirando al infinito así, se queda como que no responde, se queda con los ojos así y mirando y no responde. De pronto tiene unos movimientos que en neurología llamamos automatismos orales y otras manifestaciones clínicas. Es importante que todos los que conviven con la persona sepan qué hacer y formar parte de una red de apoyo emocional que les permita vivir con autonomía y dignidad. La segunda también puede ser fomentar hábitos saludables, como por ejemplo el darle una hora para dormirse, el comer saludable, el poder hacer ciertos ejercicios que a la larga pues van a ser considerados por el médico. Y la última, pues participar en el proceso de psicoemocional que esté llevando el proceso. Es decir, yo me tengo que involucrar en los tratamientos de psicología, tanto como en terapias individuales como grupales. Y si es de ser de lo posible, casi siempre dejar a una persona que es encargada, ya sea en un lugar de trabajo, de manejar lo que es el botiquín, porque puede ser que probablemente por la convulsión alguien resulte con una herida leve y requiera lo que es cubrirlo con una gasa. Es lo único que se necesitaría verificar, dejar a alguien encargado del botiquín, pero no se requiere ninguna atención especial. En los hospitales generales que tenemos, el tema científico está bastante bien definido y va por buen camino. El problema quizás no sea tanto de lo que uno pueda conocer como lo que puede aplicar, ¿verdad? Porque no está disponible para todos, por ejemplo, una resonancia magnética, un electroencefalograma de alta definición. Algunos pacientes, hasta el 10% de pacientes, puede ser refractario a las medicinas. Y esos pacientes se diagnostican con la segunda fracaso terapéutico. Y ese paciente va a hacer un million patient care, va a utilizar grandes volúmenes de recursos del Estado para su diagnóstico y tratamiento. Entonces, darle todos esos insumos a un paciente no es fácil de implementar. Con base en lo aprendido, hay mitos que debemos de quitar de nuestra mente. No es una enfermedad mental, no es contagiosa, no se debe meter algo en la boca para que no se muerda la lengua, no siempre aparecen convulsiones, no es causada por castigos divinos, brujería o posesiones. Los niños sí pueden ir a la escuela y es una enfermedad tratable. Recuerda que entre más información tengas, podrás brindar una mejor respuesta y que con este diagnóstico sí puedes llegar a tener una buena calidad de vida.